¿Alguna vez has sentido que los lugares más hermosos esconden los secretos más oscuros? Bienvenido a este vídeo, donde te llevaré a un rincón olvidado de la naturaleza, a un lugar donde belleza y terror coexisten bajo la misma sombra. Hoy, hablaremos del Parque Nacional Willow Hollow, una joya natural que guarda una historia tan aterradora y sombría que jamás la encontrarás en los folletos turísticos. Lo que aquí sucedió ha dejado cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino también en quienes se atreven a visitarlo. ¿Estás listo para escuchar una historia que hará que pienses dos veces antes de caminar solo en la naturaleza? Cuentan los viejos del lugar que hace décadas, el parque era un sitio de ensueño, un remanso de paz donde las familias acampaban, los niños reían y las parejas paseaban bajo la luz de la luna. Pero todo cambió una noche de octubre. Esa noche, los árboles susurraron secretos que nadie debería escuchar, y el lago se tornó negro como el alma de quien dejó su última respiración allí. Un grupo de amigos jóvenes decidió acampar en Willow Hollow, un lugar que conocían bien desde la infancia, pero que con los años había ganado fama de ser extraño y hasta maldito. El grupo, entre bromas y risas, llegó justo al anochecer. Todo parecía tranquilo, como siempre, al menos, hasta que el sol se escondió. Con la oscuridad, el bosque cambió. Lo que había sido cálido y acogedor, se convirtió en un laberinto de sombras inquietantes. La primera en notar algo raro fue Julia, la más reservada del grupo. Ella tenía una sensibilidad especial, una intuición que le advertía de los peligros, aunque nunca sabía explicar exactamente cómo lo hacía. Aquella noche, mientras los demás encendían la fogata, Julia sintió que alguien o algo los observaba desde la oscuridad. Los árboles, antes imponentes y serenos, parecían inclinarse hacia ellos, y el silencio era tan absoluto que cualquier susurro se sentía como un grito en el vacío. A medida que las horas pasaban, empezaron a oírse sonidos extraños en el bosque, como suspiros. Al principio, los chicos lo atribuyeron al viento entre las ramas. Pero esos suspiros no venían de ningún lado en particular, era como si los rodearan, como si alguien estuviera respirando al mismo tiempo desde cada rincón del bosque. Julia sugirió que abandonaran el campamento y regresaran a casa, pero los demás la ignoraron, pensando que era un exceso de imaginación. No querían dejarse llevar por miedos infundados. Sin embargo, un poco después, la neblina comenzó a bajar, envolviendo el bosque en una capa densa y pegajosa. La temperatura descendió bruscamente, y el aire se sintió espeso, como si estuvieran caminando bajo el agua. La visión se les nubló, y apenas podían distinguirse entre ellos, aunque estuvieran a pocos metros de distancia. Fue entonces cuando Alex, el más escéptico, intentó calmar los ánimos sugiriendo una ronda de historias de miedo alrededor de la fogata. Pero conforme las palabras salían de su boca, el miedo en sus ojos traicionaba la seguridad que intentaba proyectar. Al iniciar su relato, se dio cuenta de que el eco de su propia voz sonaba extrañamente distorsionado, como si alguien la estuviera repitiendo, suavemente, desde algún lugar en la espesura. Mientras se iban contando sus historias, una figura apareció, fugaz, detrás de los árboles. No era una silueta humana, sino algo retorcido y deforme. Julia la vio primero, y se quedó paralizada, incapaz de articular palabra. La criatura parecía observarlos desde una distancia prudente, pero cada vez que apartaban la vista, estaba un poco más cerca. Su rostro no era del todo visible, pero el brillo opaco de sus ojos reflejaba un odio inexplicable, una rabia contenida que iba aumentando en intensidad con cada segundo. Nadie se atrevió a moverse. Era como si una fuerza invisible los mantuviera anclados al suelo, observando, inmóviles, como aquella cosa o lo que fuera se acercaba. De repente, la figura desapareció. Solo quedó la neblina y un silencio sepulcral. Por unos minutos, nadie habló. No hubo ni siquiera un susurro entre ellos. Fue como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. De pronto, un grito cortó el silencio. Era Clara, quien con manos temblorosas señalaba el lago. En la superficie, cubierta por una capa de neblina,
había una figura pálida. Su piel parecía casi traslúcida bajo la luz de la luna, y sus ojos eran pozos oscuros que transmitían una profunda tristeza y desesperación. Lentamente, aquella figura comenzó a flotar hacia la orilla, moviéndose de manera antinatural, como si el agua la empujara en lugar de moverse por sí misma. El pánico los invadió, pero sus pies parecían pegados al suelo. Sentían una tristeza aplastante, como si los recuerdos de cada pérdida, cada error, y cada dolor vivido se manifestaran de golpe en sus corazones. Aquella figura emanaba un sufrimiento tan intenso que el grupo comenzó a llorar sin control, casi sin darse cuenta. Fue Julia quien, al mirar de nuevo hacia el lago, reconoció en aquella aparición el rostro de su hermana menor, desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas. El dolor que había reprimido durante tanto tiempo se abrió paso, y cayó de rodillas, rota, susurrando el nombre de su hermana entre lágrimas. En ese instante, la figura en el agua comenzó a hablar. No con palabras, sino con pensamientos que se incrustaban en sus mentes como cuchillas afiladas. La voz era suave, casi un susurro, pero cada sílaba resonaba en lo más profundo de su ser. La figura les reveló que no estaba sola. Que había otros, muchos más, almas atrapadas en el bosque, incapaces de descansar. Cada una de ellas había sido traída al parque por una presencia maligna que se alimentaba de su desesperación. Era una entidad antigua, un espectro nacido del odio y la soledad, que había reclamado a cada persona perdida en Willow Hollow, robándoles la esperanza y devorando sus sueños. La criatura les advirtió que ahora, ellos también formaban parte del bosque. Que, desde el momento en que pusieron un pie en aquel lugar, estaban condenados. No importaba cuánto corrieran o cuánto intentaran escapar, siempre los encontraría. Willow Hollow ya los había atrapado, y su destino estaba sellado. Desesperados, los jóvenes intentaron huir, pero cada camino que tomaban los devolvía al mismo sitio, como si el bosque estuviera jugando con ellos. El terror se apoderó de sus mentes, y el grupo comenzó a desintegrarse, corriendo en direcciones opuestas. Pero Willow Hollow no los dejaba escapar. Cada uno de ellos escuchó, en el silencio de la noche, un último susurro, un eco de su propio nombre, pronunciado con una voz antigua y llena de tristeza, como una sentencia final. Al amanecer, el parque estaba en calma. El sol comenzó a iluminar los árboles, y la neblina se disipó, dejando a la vista un lugar de una belleza engañosa, pero vacío. Los cuerpos de los jóvenes jamás fueron encontrados, y con el tiempo, Willow Hollow volvió a ser un sitio hermoso y misterioso, un lugar que solo algunos lugareños evitaban por completo, murmurando sobre antiguas leyendas y almas perdidas en la profundidad del bosque. Si alguna vez decides visitar un parque nacional, recuerda, no todos los lugares bellos son seguros, y no todas las leyendas son solo cuentos. Porque hay lugares en este mundo que esconden mucho más que lo que podemos ver. Y si alguna vez escuchas un susurro en medio de la noche, recuerda las palabras de Julia, nunca camines solo en Willow Hollow. Algunos lugares esconden algo tan oscuro que ni siquiera el tiempo puede borrarlo. Hoy, te contaré una historia que sigue viva en las sombras de un bosque, en un remoto parque nacional llamado Black Creek. No es famoso, y para ser honesto, solo unos pocos lo conocen. Es el tipo de lugar que no encuentras en ninguna guía turística, como si el mismo bosque estuviera evitando ser descubierto. En este parque no hay rutas señaladas, no hay mapas ni personal de vigilancia. Solo un sendero olvidado que se adentra cada vez más profundo hasta que el camino se pierde por completo. Esta historia empieza con tres amigos, Marco, Lucía y Damián, que, atraídos por su espíritu aventurero, decidieron hacer una última acampada antes del invierno. Habían escuchado de Black Creek por un amigo que vivía cerca, alguien que les advirtió que no era el lugar para ellos, pero lo tomaron como una broma. Así que cargaron sus mochilas, equipo de acampada, y se adentraron en el bosque. Al principio, la naturaleza los envolvió en una tranquilidad casi adormecedora. El sol caía entre las hojas, y todo parecía normal hasta que no lo fue. A medida que avanzaban,
los tres comenzaron a notar algo extraño. A lo lejos, en medio de la maleza, se divisaba una vieja cabaña. No tenía mucho sentido, ya que la zona estaba protegida y supuestamente deshabitada. Lucía, llena de curiosidad, se acercó y descubrió que la cabaña estaba en ruinas, pero algo en su interior le produjo un escalofrío. Era una pequeña figura tallada en madera, enterrada entre los escombros. Tenía la forma de un ser humano con un rostro desfigurado, como si algo lo hubiese dejado marcado para siempre. Contra su instinto, Lucía lo tomó como un souvenir de la aventura, aunque sus amigos le advirtieron que no lo hiciera. Esa noche, hicieron el campamento cerca del río, donde podían escuchar el sonido tranquilo del agua. Encendieron una fogata, y con las primeras estrellas comenzaron a contar historias de miedo, riéndose y echándose bromas. Pero Lucía no podía quitarse de la cabeza la figura. Sentía un impulso constante de mirarla, de examinarla. Y fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Tenía grabadas unas letras en su base, palabras que no parecían tener sentido en ningún idioma conocido. Los símbolos parecían moverse con la luz de la fogata, y la oscuridad alrededor de ellos parecía envolver más y más el campamento, apagando poco a poco el brillo de las estrellas. A medianoche, Damián comenzó a sentir un peso en el pecho. Le costaba respirar y tuvo una visión de alguien o algo que lo observaba entre los árboles. En un impulso, se levantó y caminó hacia el bosque, sin darse cuenta de que Lucía y Marcos se habían quedado dormidos. No podía controlar sus pies, cada paso lo llevaba más y más adentro. Finalmente, se detuvo junto a un árbol antiguo, tan viejo que su tronco parecía una boca abierta, con raíces enredadas y profundas. Fue en ese momento cuando escuchó, muy suave, un susurro, una voz que parecía salir de la tierra misma, una voz que pronunció su nombre. Damián quiso correr, pero era incapaz de moverse. La tierra parecía tragárselo, y justo antes de perder la conciencia, vio entre las sombras una figura de madera idéntica a la que Lucía había encontrado, enterrada en la base del árbol. Pero esta figura tenía su propio rostro, un rostro de sufrimiento, de terror atrapado en el tiempo. Todo se tornó oscuro. A la mañana siguiente, Lucía y Marco despertaron y encontraron a Damián profundamente dormido, pero con una expresión de angustia grabada en su rostro. Sus ojos parecían entreabiertos, pero no estaba del todo consciente. Cuando finalmente se despertó, solo alcanzó a decir en un susurro, «Está aquí, y no nos va a dejar ir». Esa misma tarde, mientras recogían el campamento, escucharon pasos en el bosque. Pero cada vez que miraban, no había nadie. La tensión fue en aumento, y el bosque parecía observarlos desde cada rincón. Al anochecer, se sintieron completamente rodeados. Los árboles, el aire, y hasta el río parecían contener un mensaje mudo de advertencia. Esa noche, la temperatura bajó de golpe. Y en el silencio que se hizo absoluto, todos oyeron, claramente, el mismo susurro que Damián había escuchado, alguien, o algo, pronunciando cada uno de sus nombres con una voz antigua y llena de tristeza. Presos del pánico, corrieron hacia la cabaña en ruinas que Lucía había encontrado el día anterior. Quizás, pensaron, podrían guarecerse allí hasta que pasara la noche. Pero al llegar, encontraron la cabaña transformada. Ya no era una ruina. Ahora estaba entera, como si el tiempo hubiera retrocedido. Dentro, había una pequeña mesa con 3 figuras de madera talladas que los representaban a cada uno de ellos. En sus rostros de madera, la angustia y el terror eran tan reales que casi parecían vivos. Con cada minuto que pasaba, el aire en la cabaña se volvía más denso, y las paredes parecían encogerse, como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando. Fue en ese instante cuando una sombra se materializó frente a ellos, tomando la forma de una figura alta y sin rostro. Una criatura que parecía ser parte del bosque, con raíces que se extendían desde sus pies, y ramas que se torcían formando una corona. La figura extendió una mano hacia ellos, y sus voces comenzaron a flaquear. Sentían el suelo ceder bajo sus pies, y sus cuerpos cada vez más pesados.
con las últimas fuerzas que les quedaban, corrieron fuera de la cabaña, y en ese momento escucharon un estruendo detrás de ellos. Al voltear, la cabaña estaba completamente destruida, como si nunca hubiera sido real. Pero en el suelo, a sus pies, encontraron sus propias figuras de madera, con sus rostros tallados en un gesto de sufrimiento eterno. Cuando finalmente lograron escapar del bosque y llegaron al borde del parque, sintieron una paz extraña, como si hubieran salido de un mal sueño. Sin embargo, no fue el final de su tormento. Aquella noche, mientras intentaban dormir en casa, escucharon de nuevo los susurros, como si el bosque hubiera decidido no soltarlos jamás. No importaba cuán lejos estuvieran. Black Creek se había convertido en parte de ellos, y ellos parte de él. Si alguna vez decides aventurarte a un bosque desconocido, recuerda esta historia. Porque hay lugares que no quieren ser descubiertos. Y hay secretos que no quieren ser encontrados. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para descubrir un misterio? Hoy te llevaré a un lugar donde las montañas esconden algo que jamás debería ser desenterrado. Bienvenido al Parque Nacional Grey Peaks, un sitio tan remoto y aislado que casi nadie lo visita. Los pocos que se han atrevido a aventurarse hasta aquí han vuelto, diferentes, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada entre esos acantilados y niebla interminable. Esta historia comienza con una pareja, Marta y Sergio, quienes decidieron pasar sus vacaciones en este parque. Buscaban un sitio donde desconectarse del mundo, sin turistas ni tecnología, solo ellos dos y la naturaleza. Al llegar, el guardaparques les dio una advertencia: no se alejen demasiado del sendero principal, sobre todo, eviten acercarse al refugio antiguo de los cuervos. Al principio, ambos se rieron de la advertencia. ¿Un refugio abandonado en la montaña? Pensaron que no sería más que un edificio en ruinas, algo sin importancia. Los primeros días, el parque era todo lo que habían imaginado y más, una belleza desolada, con cumbres imponentes que se elevaban hacia el cielo, como manos gigantes cubiertas de nieve, y un silencio casi sagrado. Pero todo cambió cuando una tarde decidieron explorar una ruta secundaria, y sin darse cuenta, el camino los condujo directamente hacia el refugio de los cuervos. Era una construcción de piedra gris, antigua y cubierta de musgo, como si la montaña misma hubiera intentado tragárselo. La puerta estaba entreabierta, y en cuanto se acercaron, sintieron un frío inexplicable, una brisa que parecía salir de la nada, penetrando hasta los huesos. Sergio, que siempre había sido escéptico, quiso entrar a curiosear. Marta, por su parte, sintió una opresión en el pecho, algo que le decía que debían alejarse de allí cuanto antes. Pero su curiosidad fue más fuerte, y ambos cruzaron el umbral, adentrándose en la penumbra. El interior del refugio estaba vacío, pero había algo en la atmósfera que los inquietaba. Un olor a humedad, mezclado con algo más, algo metálico y rancio. La única fuente de luz provenía de las ventanas rotas, por donde se filtraban unos rayos pálidos que apenas iluminaban el lugar. Caminando en silencio, llegaron a lo que parecía ser una pequeña sala con un banco y un estante, y ahí vieron algo que les heló la sangre, un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrieron que estaba lleno de notas y dibujos aterradores, retratos de rostros deformes y frases escritas en un idioma extraño. Pero lo más perturbador fue encontrar, entre esas páginas, una frase en español, escrita con letra temblorosa: no estamos solos. Nos observa desde la montaña. Justo entonces, un sonido rompió el silencio. Era un golpe suave, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el piso de arriba. Marta miró a Sergio, ambos aterrados, y le susurró que debían irse. Pero él, desafiante, decidió subir las escaleras para ver quién estaba allí. Mientras subía, cada paso resonaba con un eco hueco, y el sonido se hacía más y más fuerte. Al llegar al segundo piso, el golpe se detuvo de golpe, y lo que vio le congeló el corazón. Una silueta encorvada, de espaldas, estaba de pie frente a una ventana, inmóvil. Era una figura humana, pero algo en ella no era normal. Su espalda era demasiado ancha,
y sus brazos parecían largos, como ramas secas y retorcidas. De repente, la figura giró lentamente, revelando un rostro inhumano, deformado, con ojos que brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. Sin emitir ningún sonido, comenzó a avanzar hacia él. Sergio bajó corriendo las escaleras, gritando el nombre de Marta, pero cuando llegó a la planta baja, ella no estaba. Solo encontró el cuaderno abierto en el suelo, con una nueva frase que no había estado allí antes: nunca saldrán de aquí. Desesperado, salió del refugio y comenzó a correr montaña abajo, sin mirar atrás, llamando a Marta. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparlo. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver un par de metros delante de él. De repente, escuchó una risa conocida. Era la voz de Marta, pero sonaba distorsionada, como si proviniera desde varios lugares a la vez. El eco de su risa se extendía entre los árboles, y cuando por fin divisó una figura entre la niebla, sintió un alivio momentáneo. Marta, gritó, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era ella. Lo que estaba frente a él era una figura que imitaba su forma, pero con un rostro que no tenía vida, como si fuese una máscara grotesca, una burla de lo que alguna vez fue humano. Los ojos de la figura eran negros, vacíos, y de su boca surgía esa risa que sonaba cada vez más y más enloquecida. Sergio retrocedió, aterrorizado, pero cada vez que intentaba huir, aquella cosa aparecía frente a él, sin importar hacia dónde corriera. Horas después, el guardaparques encontró a Sergio vagando en estado de shock cerca de la entrada del parque. Estaba solo, murmurando sin cesar el nombre de Marta. Intentaron calmarlo, pero su mirada estaba perdida, como si algo hubiera roto dentro de él. Cuando le preguntaron qué había pasado, Sergio solo pudo susurrar una frase: nos sigue. Nos sigue desde la montaña. Marta nunca fue encontrada. Y aunque Sergio fue rescatado físicamente, quienes lo conocían decían que el verdadero Sergio jamás regresó de ese parque. Hay lugares en el mundo que parecen estar atrapados en el tiempo, sitios donde el silencio es tan profundo que hasta los árboles y las piedras parecen guardar un secreto. Hoy te contaré una historia que sucedió en uno de esos lugares, el Parque Nacional de Montetrueno, una vasta extensión de bosque virgen y montañas escarpadas, donde pocos se atreven a adentrarse y aún menos logran regresar. Este parque era conocido por su belleza salvaje y por un lugar en particular, una cueva que los habitantes de las aldeas cercanas llamaban la Cueva de los Susurros. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero las leyendas decían que si llegabas lo suficientemente cerca, podías escuchar voces en el viento que te llamaban por tu nombre, como si te conocieran. Muchos decían que era solo una superstición, una historia para asustar a los turistas, pero otros sabían que había algo más oscuro detrás de esa leyenda. Nuestra historia comienza con 4 amigos de toda la vida, Ana, Pedro, Carlos y Laura, que decidieron hacer una excursión en el parque. Querían desconectar del mundo y disfrutar de un fin de semana sin redes sociales ni ruido. Al llegar, un anciano que trabajaba en el centro de visitantes los miró con una mezcla de compasión y advertencia cuando le preguntaron por la Cueva de los Susurros. Con voz grave, les dijo: ese lugar no es para los vivos. Si oyen su nombre en el viento, no sigan la voz. Pero los amigos se rieron de la advertencia. Como siempre pasa con estas historias, lo tomaron como una exageración. Al día siguiente, salieron temprano, buscando una ruta que los llevara a algún lugar más allá de las rutas señalizadas, un lugar escondido, como decía Carlos. Al mediodía, llegaron a una zona donde los árboles eran tan densos que apenas pasaba la luz. El aire estaba impregnado de un olor terroso, antiguo, y todo estaba en un extraño silencio. Fue entonces cuando Ana, que iba un poco adelante, escuchó un susurro. Al principio pensó que eran sus amigos, pero luego notó que no era la voz de ninguno de ellos. Era una voz suave, casi como un murmullo lejano, y la llamaba por su nombre. Intrigada, Ana se detuvo y miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. Sus amigos notaron que se había quedado atrás y la llamaron:
pero ella parecía no escuchar. En lugar de responder, Ana avanzó, como hipnotizada, hacia una hendidura en la ladera de la montaña que estaba escondida entre los árboles. Y ahí, a pocos metros, encontró la entrada a una cueva oscura, donde el aire parecía vibrar con un eco interminable. Sin pensarlo dos veces, Ana entró, atraída por el sonido de su propio nombre, que resonaba cada vez más fuerte. Cuando los demás finalmente la alcanzaron, ya había desaparecido dentro de la cueva. Llamaron su nombre repetidamente, pero solo el eco les respondía. La oscuridad de la cueva parecía extenderse como una boca abierta, devorando la luz del exterior. Con el corazón en un puño, Pedro, Carlos y Laura decidieron entrar a buscarla. El interior de la cueva era extraño, como si el espacio se doblara y expandiera. Sus linternas apenas alumbraban unos pasos por delante, y el aire estaba tan frío que les costaba respirar. Conforme avanzaban, comenzaron a escuchar sus nombres, uno por uno, como si la cueva misma los conociera y los estuviera esperando. Carlos intentó encender su teléfono para marcar a la policía, pero no había señal. Laura, que iba a su lado, comenzó a temblar, convencida de que sentía una mano helada que rozaba su hombro cada pocos pasos. A los pocos minutos, vieron algo que les cortó la respiración. En una pared de la cueva, casi como si fueran sombras esculpidas en la piedra, vieron figuras humanas atrapadas, sus rostros distorsionados en expresiones de terror. Era como si alguien los hubiera congelado en un instante de pánico eterno. Laura retrocedió, incapaz de mirar, pero Pedro y Carlos se acercaron para examinar las figuras más de cerca, y ahí fue cuando reconocieron a una de ellas. Era Ana, con la misma ropa que llevaba ese día, atrapada en la roca con los ojos muy abiertos y una expresión de miedo absoluto. Desesperados, intentaron mover la piedra, gritar su nombre, pero nada la hacía despertar de ese trance pétreo. La cueva parecía vibrar con susurros cada vez más fuertes, voces mezcladas en un idioma que no podían entender. Cada palabra parecía llevar una maldición, y cada segundo, el aire se volvía más denso. Pedro intentó correr hacia la entrada, pero cuanto más avanzaba, más se alejaba. Era como si la cueva estuviera cambiando su forma, manteniéndolos dentro de sus muros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Laura colapsó de agotamiento. Y fue entonces cuando escucharon una voz clara, nítida, llamándolos uno por uno. La voz les prometía que los dejaría salir, pero solo si dejaban a uno de ellos atrás. Los tres se miraron, horrorizados, y durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Pedro, con lágrimas en los ojos, le rogó a la cueva que les permitiera salir todos juntos, que no dejarían a nadie atrás. Pero la voz se volvió insistente, transformándose en un grito ensordecedor que resonaba en sus mentes. Les daba una elección, salir, pero a un precio. A veces, los lugares más hermosos esconden las historias más oscuras. En el Parque Nacional Sierra Azul, hay un rincón remoto al que los locales llaman la Loma de los Desaparecidos. Con su frondoso bosque y senderos estrechos, parece un lugar normal, hasta que descubres que muchas personas han desaparecido allí sin dejar rastro. Nuestra historia sigue a tres amigos, Lucía, Marcos y Daniel, quienes eran conocidos por su amor a la aventura y a los misterios. Habían escuchado historias sobre la loma, y en un impulso, decidieron explorarla. Para ellos, esta era solo otra leyenda que probarían falsa, algo que harían para poder contar la experiencia de primera mano. Pero lo que no sabían es que la loma ya había escogido su próximo tributo. El día de la excursión, el clima era perfecto. Lucía, Marcos y Daniel llegaron temprano al parque, y al ver la majestuosa extensión de árboles en la distancia, una extraña emoción se apoderó de ellos. Aunque conocían las advertencias, no estaban asustados, al contrario, estaban emocionados. Sin embargo, conforme se adentraban en el bosque, comenzaron a notar que la atmósfera cambiaba. Los sonidos del bosque, el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles, poco a poco se apagaban, dejándolos en un silencio tan profundo que hasta el latido de sus corazones parecía un eco.
A los pocos kilómetros, encontraron un viejo cartel medio escondido entre las hojas, oxidado y cubierto de musgo. Apenas podían leer lo que decía: no entres. No todos vuelven. Se miraron unos a otros, sonriendo nerviosamente, y siguieron adelante, sin saber que esa era la última advertencia. Más adelante, llegaron a un claro donde se alzaba un árbol enorme y retorcido, con ramas como brazos estirados hacia el cielo. Pero lo que realmente les llamó la atención fue un objeto a sus pies, una muñeca vieja, vestida con ropa descolorida y llena de polvo. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado allí como un tributo, una ofrenda para algo oculto. Daniel, burlándose, recogió la muñeca y la lanzó al lado del camino. Lucía sintió un escalofrío y, por primera vez, le sugirió que se dieran la vuelta, pero Daniel y Marcos insistieron en seguir. Al final, decidió continuar con ellos. Mientras avanzaban, la neblina comenzó a levantarse, cubriéndolo todo. Cada paso parecía más difícil, como si el aire se volviera más denso, cargado de una presencia invisible que los observaba. Y entonces, comenzaron a oírlo. Primero fue un murmullo suave, como el viento moviendo las hojas. Luego, palabras sin sentido, susurros que se multiplicaban y parecían acercarse de todas direcciones. Lucía se giró, segura de que alguien los estaba siguiendo, pero no había nada. Solo los árboles, cada vez más cercanos, como si quisieran envolverlos. De repente, un grito rompió el silencio. Era Marcos. Se había adelantado unos pasos, y ahora estaba de pie, paralizado, mirando algo frente a él. Cuando Lucía y Daniel se acercaron, vieron lo que lo había dejado sin aliento. Frente a ellos, en el suelo, había una fila de fotografías antiguas, cubiertas de polvo y descoloridas, esparcidas en el suelo como un camino. Cada foto mostraba el rostro de una persona diferente, todos ellos miraban a la cámara con expresiones de miedo. Algunas fotos parecían recientes, mientras que otras estaban tan desgastadas que apenas se distinguían los rasgos. Fue entonces cuando Marcos notó algo aún más extraño. Entre las fotos había una que le resultaba dolorosamente familiar, era su hermana, que había desaparecido 5 años antes. La foto la mostraba tal y como la recordaba, con una expresión de terror que jamás había visto en su rostro. Lucía intentó calmarlo, diciendo que debía ser una coincidencia, pero Marcos se adelantó desesperado, gritando el nombre de su hermana, seguro de que ella debía estar cerca. Sin embargo, cada paso que daba hacia adelante parecía hacerlo desaparecer entre la niebla, como si algo lo estuviera absorbiendo. Lucía y Daniel intentaron seguirlo, pero la niebla era tan espesa que apenas podían ver sus propias manos frente a ellos. Los susurros se intensificaron, formando palabras que repetían los nombres de cada uno, y un murmullo les decía: uno de ustedes se quedará. Daniel, sintiéndose cada vez más atrapado por el miedo, intentó retroceder, pero descubrió que el camino de regreso estaba bloqueado. Era como si la loma se hubiera transformado en un laberinto sin salida. Lucía, desesperada, intentó llamar a Marcos, pero solo escuchó el eco de su propia voz, perdiéndose en la bruma. Mientras avanzaban, la niebla comenzó a abrirse lentamente, y lo que vieron les heló el corazón. Habían llegado a otro claro, y allí, de pie en círculo, estaban las figuras de personas que parecían congeladas en el tiempo. Algunas estaban vestidas con ropa de varias décadas atrás, mientras que otras llevaban atuendos actuales. Sus rostros estaban congelados en expresiones de miedo y desesperación, y sus ojos vacíos miraban hacia el cielo. Lucía reconoció a algunos de ellos. Eran las personas de las fotografías, las mismas que habían visto antes. Y entre ellos, estaba Marcos, con los ojos abiertos, fijos en el vacío, como si hubiera sido absorbido por algo más allá de la comprensión humana. Lucía gritó su nombre, pero él no reaccionó. Daniel, completamente aterrado, tiró de ella, suplicándole que abandonaran el lugar de inmediato. Pero mientras intentaban correr, sintieron que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, como si el bosque intentara retenerlos.
Las raíces de los árboles surgían del suelo, enredándose alrededor de sus piernas, tirándolos al suelo. Finalmente, Lucía logró liberarse, y con todas sus fuerzas, corrió hacia lo que parecía ser la salida de la loma. Daniel, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Cuando Lucía miró hacia atrás, lo vio siendo arrastrado hacia la oscuridad, su rostro contorsionado en una mueca de pánico, desapareciendo entre los árboles, como todos los que habían venido antes. Lucía corrió sin detenerse hasta que finalmente salió de la loma, cayendo exhausta cerca del borde del parque. Las autoridades la encontraron poco después, desorientada y cubierta de tierra. Cuando le preguntaron por sus amigos, ella solo pudo murmurar entre lágrimas, la loma los ha tomado, como a todos los demás. Lucía fue la única que salió viva de la loma de los desaparecidos, pero algo en ella se había roto para siempre. Dicen que, desde ese día, su mirada quedó vacía, y en su mente resonaban los susurros de aquellos que no tuvieron la suerte de escapar. Porque en la loma, los desaparecidos no están perdidos. Están atrapados, esperando el próximo nombre que se sume a la lista. En una región montañosa, alejada de toda señal de civilización, yace un parque nacional que pocos visitan. Se llama Monte Sombrío. Atrae a los amantes del senderismo por sus paisajes nevados y sus caminos ocultos entre los pinos. Pero el monte también esconde un refugio en ruinas, casi desconocido, al que solo se puede llegar por un sendero que nadie parece recordar del todo. Este lugar tiene una fama extraña, dicen que a veces desaparece del mapa y que aquellos que lo encuentran no siempre regresan. Lo llaman el refugio del silencio, porque quienes lo han visitado juran que el silencio ahí es tan absoluto que hasta puedes escuchar los latidos de tu propio corazón antes de que deje de latir. La historia que te contaré trata sobre tres amigos, Andrea, Javier y Lucas. Jóvenes, inquietos, y dispuestos a explorar lo desconocido, se enteraron de este refugio por un foro en internet, donde alguien lo describía como el sitio más aterrador en el que he estado y daba coordenadas exactas para llegar hasta allí. Era justo el tipo de lugar que buscaban. Equipados con linternas, mochilas y un mapa, decidieron pasar la noche en Monte Sombrío para encontrar ese refugio olvidado. No tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir. Al principio, el parque les pareció hermoso y apacible. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y los tres avanzaron entre bromas y risas. Pero cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el bosque. Era como si todo a su alrededor se volviera cada vez más oscuro y callado. El sonido de los pájaros desapareció, y el viento ya no parecía moverse. Pronto, la luz del sol comenzó a desvanecerse en el horizonte, y con ella, cualquier sentido de seguridad que les quedara. Finalmente, después de horas de caminar, vieron a lo lejos una estructura. Era un pequeño edificio de piedra, con las ventanas rotas y el techo cubierto de moho. Tenía la apariencia de haber sido abandonado por décadas. Las paredes estaban manchadas y el aire se sentía denso, como si nadie hubiera respirado allí en mucho tiempo. Lucas comentó, en tono de broma, que seguramente ese era el refugio de los fantasmas. Pero Andrea y Javier no rieron. Algo en ese lugar hacía que el humor se evaporara. Al cruzar la puerta del refugio, una oleada de frío les recorrió el cuerpo. No era el frío normal de la montaña, sino un frío profundo, como si el aire estuviera muerto. La entrada llevaba a un salón amplio, con antiguos bancos de madera alineados como si fueran camas improvisadas. Había restos de mantas sucias en el suelo, y en la esquina, una pequeña chimenea que parecía no haber sido encendida en años. Lucas sacó su linterna, iluminando las paredes, y en ellas notaron algo escalofriante. Había marcas, cientos de ellas, como si alguien hubiera arañado las piedras hasta desgastarlas. Marcas de dedos, de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Andrea, con un nudo en la garganta, intentó bromear sobre el estado del lugar, pero su voz resonó de forma extraña en el silencio, como si el refugio mismo la absorbiera. Javier sugirió que solo pasaran ahí un rato,
hasta que recuperaran fuerzas para regresar al campamento, pero el silencio se hacía cada vez más denso. Y entonces, cuando las sombras comenzaron a hacerse más largas y profundas, ocurrió lo inesperado. Un sonido suave rompió el silencio. Al principio, pensaron que era el viento, pero luego lo escucharon de nuevo, como un susurro que venía de la parte trasera del refugio. Era una voz leve, apenas perceptible, pero lo suficiente para helarles la sangre. Era imposible, estaban solos. Pero ahí estaba, una voz que susurraba algo que no podían entender. Andrea dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos, mientras Lucas, sin creer lo que escuchaba, intentaba convencerse de que solo era una corriente de aire. Pero entonces se escucharon el sonido de pasos. Lentamente, algo o alguien estaba caminando hacia ellos desde el fondo del refugio. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si se alargaran para envolverlos. Los tres, paralizados de miedo, apenas se atrevían a respirar. Y entonces, la voz se hizo más clara, repitiendo una frase que ninguno de ellos olvidaría jamás: ¿por qué volviste? Lucas, temblando, gritó que no entendían, que no sabían de qué hablaba. Pero la voz repitió la pregunta, una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que parecía llenar todo el refugio. ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? Era como si el eco de la frase rebotara entre las paredes, haciendo imposible pensar con claridad. De repente, la linterna de Lucas parpadeó y se apagó. El silencio volvió a ser absoluto, pero ellos sabían que no estaban solos. Andrea sintió una mano fría rozando su hombro y gritó. A tientas, los tres intentaron encontrar la salida, pero el refugio parecía haberse transformado en un laberinto. Las paredes estaban donde no deberían estar, y cada paso que daban los llevaba a otro rincón oscuro. Finalmente, Javier, desesperado, encontró lo que parecía ser la puerta de salida y tiró de sus amigos hacia afuera. Salieron corriendo sin mirar atrás, con el corazón latiendo frenéticamente, adentrándose en el bosque sin importarles el camino. No sabían si estaban yendo en la dirección correcta, solo querían poner distancia entre ellos y el refugio. Corrieron hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que el cielo comenzó a clarear. Exhaustos y aterrorizados, se detuvieron, respirando entrecortadamente, y fue ahí cuando notaron algo horrible: no estaban solos. En la niebla que se arremolinaba a su alrededor, vieron figuras. Rostros demacrados, cuerpos que parecían apenas sombras, y todos ellos miraban hacia los tres amigos con una expresión de agonía infinita. Era como si el bosque estuviera lleno de almas atrapadas, seres que habían encontrado el refugio y jamás lograron escapar. Uno de ellos, con ojos vacíos, extendió la mano hacia Andrea, y su voz se unió a un coro de lamentos que llenaron el aire. ¿Por qué volviste? Los tres amigos gritaron de terror y comenzaron a correr nuevamente, pero, sin importar cuánto corrían, las figuras parecían seguirlos, observándolos en silencio, condenados a vagar para siempre. Finalmente, cuando el sol por fin apareció en el horizonte, el bosque pareció despejarse, y los tres lograron encontrar el camino de vuelta. Al mirar hacia atrás, no había nada. El refugio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Después de esa noche, algo cambió en ellos. Lucía apenas hablaba, y Javier sufría de pesadillas constantes, en las que veía aquellos rostros vacíos cada vez que cerraba los ojos. ¿Y Lucas? Lucas desapareció sin dejar rastro una semana después. Algunos dicen que fue al Monte Sombrío en busca de respuestas, otros creen que el refugio lo llamó de vuelta, como a todos los que alguna vez cruzaron su umbral. Dicen que el refugio del silencio no está en un lugar fijo, que aparece solo para aquellos que buscan respuestas en el vacío. Pero cuidado, porque si alguna vez encuentras este refugio y escuchas una voz preguntándote por qué has vuelto, no respondas. Corre y no mires atrás, porque en el silencio eterno de ese lugar, el tiempo y las almas están atrapados para siempre. Hay lugares en este mundo que parecen existir fuera del tiempo, sitios que los mapas han olvidado y que, sin embargo,
algunos encuentran y otros nunca dejan atrás. Nuestra historia se desarrolla en un rincón olvidado del Parque Nacional de Bosques Antiguos, un lugar que durante siglos ha fascinado y aterrorizado a quienes lo conocen. Porque en su profundidad existe una casa antigua, derruida y medio cubierta por la naturaleza, conocida por los lugareños como la Casa del Susurro Eterno. Se cuenta que, al acercarte a ella, oyes susurros en el viento, voces que cuentan secretos imposibles de entender. Nadie sabe quiénes habitan ese lugar, ni por qué susurra, pero todos los que entran en la casa, cambian para siempre, si es que alguna vez logran regresar. La historia que te contaré es sobre Elena, una joven fotógrafa y exploradora apasionada que había dedicado años a fotografiar lugares abandonados. Cuando encontró una mención de la Casa del Susurro Eterno en un foro de internet, su interés fue inmediato. Elena no era alguien que creyera en leyendas, para ella, ese tipo de historias eran solo relatos que la gente inventaba para dar misterio a lo que no comprendían. Así que, llena de entusiasmo, decidió que visitaría la casa, documentando su experiencia. Tomó su cámara, un cuaderno para apuntes y salió a la carretera. El viaje fue largo y las indicaciones en el foro resultaron difíciles de seguir. Al llegar al parque, el bosque se extendía ante ella, denso y oscuro, pero también fascinante. Los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo, y cada paso que daba crujía como si estuviera despertando algo dormido desde hacía siglos. Elena se internó en el bosque, siguiendo los escasos puntos de referencia que había anotado, y después de varias horas, el aire comenzó a tornarse extrañamente pesado. El sonido de los pájaros disminuyó hasta desaparecer, y el viento cesó como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Cuando Elena finalmente llegó a la casa, sintió que el tiempo se detenía. La estructura era pequeña, con paredes de madera podrida, ventanas rotas y enredaderas trepando por todas partes. En su interior, la oscuridad parecía más densa, como si las sombras fueran sustancia pura. A pesar de la inquietud que le generaba, Elena ajustó la cámara y comenzó a tomar fotografías, fascinada por el extraño juego de luces que emanaba del interior. Pero fue entonces cuando lo sintió por primera vez, un suave susurro. Al principio, lo ignoró, pensando que era el viento, pero pronto el murmullo se hizo más claro. Era una voz, apenas un murmullo, que pronunciaba palabras ininteligibles, como si vinieran desde las profundidades de la tierra. Elena, lejos de asustarse, sintió una curiosidad indescriptible. Entró en la casa, enfocando la linterna hacia el interior. Las paredes estaban cubiertas de marcas talladas, símbolos y nombres de personas. Algunos parecían recientes, otros, antiguos, desgastados por el tiempo. Elena intentó leerlos, pero se dio cuenta de que en cada línea había algo desconcertante. Lucía Hernández, 1972. Alejandro Moncada, 1983. Rafael Soto, 2015. Un sudor frío le recorrió la espalda cuando notó que algunos nombres estaban parcialmente borrados, como si alguien hubiese intentado arrancarlos de la madera. La primera noche cayó rápido y Elena decidió acampar cerca de la casa, algo alejada pero aún con la estructura a la vista. A medianoche, se despertó por un susurro más claro que el anterior. Esta vez, parecía que la llamaban por su nombre. Elena, la voz era suave, casi como un canto, y aunque todo en su instinto le decía que no respondiera, algo más profundo en ella no pudo evitar susurrar de vuelta, ¿quién eres? El silencio fue inmediato. Pero, unos segundos después, el susurro regresó, esta vez acompañado de un suave sonido de pasos. Asustada, Elena salió de la tienda de campaña, enfocando la linterna hacia la casa. La estructura estaba igual, solitaria y vieja, pero algo parecía haber cambiado en el aire. Ella regresó lentamente a su tienda, tratando de convencerse de que todo era un efecto de su mente cansada. Pero al día siguiente, cuando comenzó a explorar nuevamente, algo le hizo detenerse de inmediato. Había encontrado una foto en el suelo, en blanco y negro, algo desvaída por el tiempo. Era la foto de una mujer con un vestido antiguo, que miraba directamente a la cámara,
pero lo extraño era que detrás de ella, difusamente, podía distinguirse el perfil de alguien más, una figura oscura, apenas perceptible, como una sombra que no pertenecía a ese lugar. Elena siguió explorando la casa y el área circundante, pero los susurros la acosaban más intensamente. Al tercer día, los nombres en las paredes parecían haberse multiplicado. Ahora no solo estaban grabados, sino también escritos en lo que parecía carbón, sangre o algún otro líquido oscuro. El nombre de Elena estaba allí, escrito una y otra vez en la madera. Con cada susurro, sentía una punzada de dolor en su cabeza, como si las voces intentaran entrar en su mente. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros desconocidos, caras deformadas por el miedo, y cada uno de ellos susurraba algo diferente, palabras que se entremezclaban en una cacofonía que la hacía sentir como si estuviera perdiendo la razón. Al cuarto día, Elena decidió irse. Reunió sus cosas y comenzó a caminar hacia el sendero que la llevaría de regreso, pero, a medida que avanzaba, se dio cuenta de algo perturbador, el camino siempre la devolvía a la casa. Elena comenzó a correr, sin importarle la dirección, desesperada por encontrar una salida. Pero cuanto más corría, más se encontraba atrapada en un laberinto de árboles y sombras. Finalmente, exhausta, regresó a la casa, sintiendo que no tenía otra opción. Cuando la noche cayó nuevamente, la puerta de la casa se abrió sola, como si la estuviera invitando a entrar. Elena, derrotada y completamente abrumada, dio un paso adelante. Una vez dentro, los susurros se hicieron ensordecedores, voces de personas atrapadas, cada una contando su historia, cada una pidiendo ayuda, pero todos los relatos eran confusos, enredados y llenos de un terror indescriptible. Al centro de la habitación, Elena encontró un espejo cubierto de polvo. Al limpiar un poco la superficie, vio su propio reflejo, pero no estaba sola. Detrás de ella, estaban las mismas figuras de las fotos, los mismos rostros aterrados que la habían perseguido en sus sueños y que ahora parecían mirarla con una mezcla de tristeza y desesperación. «¿Por qué no nos ayudas?», dijo una voz detrás de ella, tan clara y tan fría que Elena sintió como su cuerpo entero se paralizaba. Miró en el espejo y vio que una figura estaba detrás de ella, tan cercana que podía sentir su respiración en el cuello. Era una mujer con el vestido antiguo, la misma de la foto, y sus ojos eran pozos oscuros, llenos de un dolor inimaginable. Elena intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe. Las paredes parecían moverse, acercándose lentamente, y la habitación se tornaba más y más pequeña. Las voces eran ahora gritos, clamando por ayuda, por liberación, y Elena sintió como todo su ser era absorbido por la oscuridad. En un último intento, gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido fue absorbido por el silencio eterno de la casa. Cuando los guardabosques del parque encontraron su campamento días después, no había rastro de Elena. La cámara estaba intacta, pero al revisar las fotos, descubrieron algo que los dejó helados. En una de las imágenes finales, había un reflejo en una de las ventanas de la casa. Era Elena, con los ojos vacíos, mirando hacia la cámara desde el interior, atrapada junto a las otras sombras, susurrando eternamente en la casa que había reclamado su alma.